Y vamos a seguir con la serie de los dones espirituales. Ya estamos cerca de empezar a hablar específicamente de dones. La próxima clase ya empezamos a hablar de específicamente dones que lo pudiéramos dividir en palabra y de acción, así en dos grandes grupos. Pero espero que usted esté ya animado, buscando cómo hacer que la fe de otros crezca. Porque este es el punto. Esta semana puse una nota ahí donde hicieron el link en el YouTube o en el Facebook del mensaje de la semana, que no es lo más importante saber qué nombre tiene el don que tengo para usarlo. No es lo más importante saber cómo se llama. Esos dones Dios nos los ha dado y Dios pide que los usemos, sepamos cómo se llaman o no sepamos, o pongámosle el nombre que le pongamos. Lo importante es que el amor por Dios y el amor por la gente nos mueva a hacer que esas cosas que Dios nos ha dado puedan ponerse delante de la gente para que la fe de la gente crezca. Porque a veces nos ponemos a pensar en las cuestiones físicas o materiales o aún en las cuestiones emocionales, pero aquí lo más importante es que Dios nos ha entregado a la iglesia sus dones para que la fe del cuerpo de Cristo, que la fe de cada uno de ustedes crezca. Eso es lo más importante, ponerlo al servicio de otros para que su fe siga creciendo. Oremos. Señor, gracias por esta oportunidad de alabarte juntos. Gracias por saber que tú tienes un pueblo grande, que tú compraste a través de la muerte de tu Hijo, por su cuerpo, por su sangre derramada. Señor, tú te hiciste de un pueblo adquirido por ti. Un pueblo que anuncie todas las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Señor, vamos a salir de aquí, Dios Santo, y nuestra tarea es mostrar tus virtudes, mostrar, Señor, tu persona, mostrar tu gracia y tu misericordia, mostrar tu amor y compasión. Mostrar, Señor, con nuestra boca y nuestras acciones que hay un Dios verdadero que nos ama y que les ama. Señor, que la enseñanza de esta mañana nos sirva para que, Señor, seamos impulsados a servir a tu pueblo y a servir a nuestro prójimo con toda prontitud y libertad. Señor, somos muy bendecidos de los dones y de los talentos de otras personas, y ellos también requieren que yo mismo les pueda bendecir con lo que yo tengo. Señor, no nos vas a pedir cuentas de lo que no nos has dado. Nos vas a pedir cuentas de lo que sí nos has dado. Y nos has dado mucho, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos a entender esta verdad y poner acción. Amén. Vamos a la primera carta de Pedro, capítulo 4, por favor. Y ahí vamos a basar prácticamente el mensaje de esta mañana. Primera de Pedro 4, 10. Dicen los que cuentan chistes viejos. A veces pienso que me estoy haciendo viejo. Cuando empiezo uno a contar chistes viejos, o es que se está haciendo viejo, o es que no está mirando chistes nuevos, ¿verdad? Pero aquellos que saben de autos me van a entender. Cuando las mujeres fueron a los apóstoles y anunciaron que Jesús había resucitado, corrieron al sepulcro dos discípulos. ¿Quiénes fueron? Pedro y Juan. ¿Y quién llegó primero? ¿Quién llegó primero? Pedro. Conocía más el terreno, ¿verdad? No, llegó primero Juan. Llegó primero Juan. Bueno, es que era más joven. Iba al gimnasio.
No es la razón por la cual llegó primero. ¿Quién sabe por qué llegó primero? Porque Juan tiene primera, segunda y tercera. Y Pedro nada más tenía primera y segunda. Entonces llegó ya como todo desahogado, ¿verdad? Pues Juan llegó. Sí. Está muy forzado. Esa es la razón. Primera de Pedro 4, dice que llegó en segundo lugar. Siempre es bueno en segundo lugar, ¿verdad? Primera de Pedro 4, versículos 10 y 11 dice así. Estoy en segunda, permítanme. No sé para qué me pongo los lentes. Primera de Pedro 4, 10. Cada uno, voltea a ver al compañero. Dígale, mira, cada uno, según el don que ha recibido. ¿Según qué? Según el don que ha recibido. Algunos voltean y ven el don que tiene el otro y lo quiere. Pero, ¿sabes? Dios no se equivocó. Dios te dio el don correcto, o los dones correctos. Ministrelo a los otros. Administre con ellos a otros. Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si a usted Dios lo llamó para ser segunda base, sea el mejor segunda base del mundo posible. El mejor posible. No lo llamó el fielder. No va y le quiten la pelota al fielder. Quédese en la segunda base. Como buenos administradores, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Porque la gracia de Dios tiene un abanico tan amplio, tan grande. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Porque el don siempre está dependiendo de Dios. El don siempre está dependiendo de la gracia de Dios. Si el don no depende de la gracia de Dios, ahorita le voy a explicar. Si alguno ministra, si alguno actúa, si alguno acciona, no habla, ministra. Dice, ministre conforme al poder que Dios da. De acuerdo al poder de Dios. Bajo el poder de Dios. Para que en todo, para que en el hablar o en el ministrar, para que en todo, para que en toda la obra de esa multiforme gracia de Dios, para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. En base a estos versículos, hermanos, hoy estamos haciendo algunas observaciones. La semana pasada veíamos que el problema en el uso de los dones no está en saber cuál tengo, cuál no, cómo se llama. Por eso no me voy a atrever con tanta audiencia local y allá en el internet a hablar del chiste del puercoespín y el conejito. ¿Verdad? Había dos personas que contaban chistes y eran buenos para contar chistes. Pero se sabían tantos chistes que ya no lo contaban. Le decía uno al otro, 21. ¡Ja, ja, 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 ja! Empezaban a reírse, ¿verdad? Porque sabían cuál era el 21. Y se acordaban y empezaban a carcajearse. Y dije, no, mira, acuérdate del 73. ¡Ja, ja, ja! Así que nada más los que se saben el chiste del conejo y el puercoespín ríanse. Lo demás hay que decir. No se ocupa saber
para estar sirviendo a mi prójimo, para estar bendiciendo a mi prójimo, para procurar que la fe de mi prójimo crezca, saber cómo se llama mi nombre. Si está esperando a que el pastor revele un nombre y diga, ay, ese tengo yo, para empezar a servir, está tardando. De hecho, usted, si ha sido obediente a Dios desde el día en que usted lo conoció, recibió dones, desde entonces está hablando conforme, como dice Pedro, a las palabras de Dios. O está hablando conforme a sus propias palabras. Si usted ha ministrado desde el día en que recibió los dones espirituales, ha ministrado según el poder que Dios da, o ha ministrado según sus propias fuerzas. No hay que esperar. Los dones espirituales, hermanos y amigos, no son para unos cuantos. Es algo que vimos en la primera enseñanza. No son para unos cuantos escogidos, son para todos y cada creyente. Cada uno de los hijos de Dios. Y cada creyente tiene habilidades que le han sido dadas por el Espíritu Santo. Y Dios se las entregó a usted para que pueda fortalecer la vida de otras personas, la vida del que está ahí a un lado de usted. Hacer de su vida una vida más fuerte. Hacer de su fe una fe más fuerte. En otras palabras, como decíamos el domingo anterior, para añadir valor a su vida. No para quitarle, para añadir a su vida. Así que al estar descubriendo estas habilidades, que no son las naturales, no son aquellas con las que nacimos, sino aquellas con las que cuando nacimos de nuevo, cuando vinimos a Jesucristo, cuando confiamos en Jesucristo, las recibimos. Bendice a la gente y al que lo practica, al que lo entrega, lo llena de felicidad. Lo llena de gozo. Y es la máxima felicidad de la vida. Cuando empezamos a servir al prójimo con aquello que Dios nos entregó, con aquello que Dios nos confió. En otras palabras, con aquellas cosas diríamos así, para los cuales somos buenos. Para ellos somos buenos. Si nos basamos, si nos dirigimos por el poder que Dios nos ha dado, entonces Dios nos va a usar para su gloria y para la bendición de muchas personas. Y eso es un tremendo gozo, ¿no cree usted? Y no debemos de privarnos de ese gozo. Y si realmente deseamos ser instrumentos de Dios para que la fe de alguien brote, yo no sé cuántos han visto brotar un árbol o cuando empieza a tomar brotos una planta y esa planta es suya, ¿no le da gozo? Porque eso significa que está la vida ahí mostrándose, moviéndose. Y no entristece cuando uno ve una planta o cuando ve un árbol que empieza a secarse, empieza a morir. Y nosotros podemos ser usados para que la gente pueda en su vida brotar su fe. Y por lo tanto brotar felicidad en esas personas y en nosotros mismos. Y recordemos que ese es el problema fundamental. El que no hemos puesto como prioridad añadir bendición y fe en otras personas. Y por eso preguntábamos también, como cristianos, como hermanos, como vecinos, compañeros, como tú quieras, ¿en qué
clase de persona nos queremos convertir? ¿En qué clase de persona nos estamos convirtiendo? En esa dirección que llevamos, ¿en qué clase de personas me estoy convirtiendo? ¿Cómo voy a llegar a los 40 para aquellos que no tienen 40? ¿Cómo voy a llegar a los 30 años? Cuando llegue a casarme, dirán los solteros, ¿qué clase de esposo o esposa voy a ser? Y esas son decisiones que tenemos que tomar. Con lo que Dios me ha dado, con la multiforme gracia de Dios que ha derramado sobre nosotros, ¿en qué persona me voy a convertir? En una persona que bendice a otros y procura y ayuda a que la fe de esas personas crezca, brote y crezca, o me estoy convirtiendo en una persona ajena, alejada de la obra de Dios. Me estoy convirtiendo en una persona que cuando Dios me pida cuentas, porque esa es la buena noticia, un día nos vamos a parar delante de Dios, y la mala para algunos y buena es que nos va a llamar a cuentas. No nos vamos a parar delante de Él para que nos diga hi, hello, no. Nos va a pedir cuentas. Y Él desea que le demos cuentas claras y buenas. Porque Él quiere decirnos, bien, buen siervo, bien, buen sierva y fiel. Y fiel. Sobre poco ministraste, sobre mucho te voy a poner. Entra en el gozo de tu Señor. Eso es lo que Dios nos quiere decir. Y eso va a depender en qué clase de siervo de Dios, en qué clase de hermano, en qué clase de ministro, porque todos somos ministros, me estoy convirtiendo. Los dones espirituales son el tesoro de la gracia de Dios. Son el tesoro de la gracia de Dios. ¿Recuerdan aquella parábola del hombre rico que repartió sus bienes sobre sus siervos? En otras palabras, le repartió su dinero. Eso le repartió. La parábola dice que entregó el dinero a sus siervos para que sus siervos lo administraran e hicieran crecer la fortuna del Señor. Entregó dinero. Entregó los talentos. Y un talento era una medida de moneda. No era talentos, es que les entregó pues talento de cantar y talento de... No. Dinero, marmaja, chelines, euros, dólares, como usted quiera llamarle. Les entregó. Nos dice la parábola. Así que lo que Dios ha puesto en las manos de su iglesia, mi hermano, lo que Dios ha puesto en las manos de usted son sus tesoros. Son sus tesoros. Te ha entregado tesoros. Te ha entregado los recursos del cielo. Te ha entregado los recursos del cielo para bendecir muchas vidas. Te ha entregado aquello que tiene valor y que le puedes dar un uso extraordinario. Eso es lo que nos dio. No nos repartió espejitos, no nos repartió piedritas que no valen nada, cuentitas, piedritas. Nos repartió los recursos del cielo, nos repartió el bien de Dios, nos repartió todo esto por la gracia de Dios. Es el tesoro de la gracia de Dios. Así que
La imagen que tenemos pues en la parábola a la cual me estoy refiriendo es que el Señor tenía un bien, tenía su casa, y entonces repartió sus bienes a sus siervos. Había varios administradores talentosos. Escúcheme, gente talentosa. ¿Usted ha visto, ha conocido gente talentosa que no usa su talento? Y dice uno, qué lástima de talento. Qué lástima. No lo he usado o lo he usado mal. Así que ser talentoso, el estar lleno de talento, el estar lleno de dones, el tener más que los demás, no es garantía de nada. Así que esta gente talentosa, Él les repartió su dinero. Así que el dueño les dio ese dinero para que lo administraran, no eran dueños de ello. Y cuando hablamos de esto, estamos diciendo que esa grande casa es la iglesia. Esa grande casa es la iglesia. ¿A qué otra entidad se podría referir Jesús? ¿A un país o a un pueblo o a alguna familia en particular? No, se está refiriendo, y esto es una comparación, la grande casa es la iglesia. La iglesia. Y esos administradores talentosos somos nosotros. Voltee y dígale a su hermano, tú eres un administrador talentoso. No, pero sí, dígaselo, tú eres un administrador talentoso. De verdad, cada uno tiene talentos. Dios le repartió los bienes de su gracia, los tesoros de su gracia. Así que si tenemos en nuestras manos tesoros, somos gente talentosa, muy talentosa. Y qué triste cuando de una persona talentosa inspira a mover la cabeza de un lado a otro y dice, qué lástima. Qué lástima de talento. Qué lástima. No queremos que la gente mueva la cabeza y diga, qué lástima de talento. Esos varios talentos que tenemos, los talentosos, son los diferentes dones que Él ha repartido. Es la multiforme. No nos repartió el mismo a todos nosotros, nos dio diferentes dones y talentos para que seamos cubiertos en todas las necesidades que tenemos, como cuerpo, como iglesia. Así que esa gracia que Él nos reparte es representada por el dinero. Es como el dinero del amo, es la gracia de Dios, nuestros recursos. No es la ley, es la gracia de Dios. Así que como administradores que se nos ha confiado el tesoro de la gracia de Dios, tenemos que ejercitar nuestros dones. Tenemos que ejercerlos. Así que es como ese maravilloso auto que usted tiene en el garage, haciéndose viejo. No, la palabra no es viejo, es antiguo. Es las cosas viejas que cómo cambian de valor. No, porque decimos antiguo o clásico. Viejo, pues. Viejo. Se está envejeciendo. Es como el dinero en el banco, que no gana nada. Pero es lo menos que podrían hacer, dice el Señor cuando pidió cuenta, ¿verdad? ¿Para qué lo enterraste? Lo hubieras agarrado, lo hubieras dado al banquero para que algo chiquito aunque sea produjera. Era lo mínimo, pero tú no hiciste ni lo mínimo. Ni lo mínimo hiciste. Así que meter el dinero para que el banco gane de él es lo mínimo que hacemos. No es lo máximo. ¿Qué talento tengo? Lo metí al banco. Es lo mínimo. La parte más
impresionante, hermanos, de esta comparación, de esta analogía entre el dinero del dueño y la gracia de Dios. En otras palabras, la gracia de Dios es la moneda que usa Dios, es la moneda de cambio. Todo lo damos, todo lo hacemos por la gracia de Dios. En la casa de Dios, la moneda que se usa es la gracia. ¿Te imaginas? Recibimos de gracia y damos ¿de qué? De gracia. No recibimos como un regalo de Dios y lo vendemos. Recibimos de gracia en los dones de Dios y los entregamos de gratis, los entregamos de gracia a otras personas. Esa es la manera en que Dios obra, esa es la manera en que Dios opera. Así que la gracia es la moneda que se usa en la casa de Dios. Porque hemos sido llamados a administrar los tesoros de la gracia de Dios. ¿Se imagina usted? ¿Cómo se sentirá la persona que administra el tesoro nacional? ¿Y cómo se siente usted cuando administra el tesoro de Dios? Administra el tesoro de Dios. Así que hemos recibido como hijos de Dios la gracia, somos receptores de la gracia y es nuestra responsabilidad de eso que hemos recibido distribuir lo que hemos recibido a los demás, y los demás también es su responsabilidad que lo que han recibido lo repartan con los demás, y de esa manera todos podemos sabernos y sentirnos enriquecidos. Todos. No hay pobreza pues así en el pueblo de Dios. Todos estamos entregando lo que recibimos y estamos recibiendo de todos lo que recibieron, de la misma gracia, de la misma fuente, del mismo tesoro de Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo es que lo vamos a distribuir? ¿Cómo es que lo vamos a repartir? ¿Sabes cómo? A través de los dones espirituales. A través del medio que Dios nos dio. Porque a través de ellos somos los mejores. Estamos empleando no mi manera, sino la manera, el medio de Dios. El medio que Dios nos dio a todos. Así que los dones espirituales, siendo habilidades otorgadas por el Espíritu Santo, estas expresan nuestra fe y tienen como objetivo fortalecer la fe de los demás. El uso de mis dones muestra mi fe, manifiestan mi fe, mi confianza en Dios, manifiestan lo que realmente representa confiar en Dios, y al darla a otras personas también tienen como objetivo lo mismo, fortalecer la fe de esas personas. Entonces, ¿la fe de qué se alimenta? ¿Lo ha pensado? ¿De qué se alimenta mi fe? De la gracia de Dios, del regalo de Dios. Y no solamente mi fe se alimenta, sino que se fortalece con la gracia. Se fortalece con la gracia. Dios nos da su gracia en Jesucristo. Y dice la Escritura que todas las promesas en Jesucristo son sí en Él. Esa es la respuesta, esa es la promesa de Jesús. Todas sus promesas, todo lo que Él ha prometido, están completamente afirmados. En Él es sí y en Él amén. Y nuestra respuesta a esa promesa de Dios tiene que ser fe.
Como cuando un padre fiel o una persona fiel promete a otra persona, la respuesta de esa persona debe de ser ¿qué? Fe. Debe de ser confiar. Mira, voy a hacer esto contigo. Mañana a tal hora voy a hacer esto contigo. Y la respuesta a una persona fiel, a una persona que promete y cumple, no puede decir, no creo. Mentira. Voy a buscar por otro lado. Pero si ya te ha dicho, ya te ha prometido. No fue aquel que nunca cumple, no fue aquel que es infiel, o no fue aquel que promete pero en realidad no tiene el poder para hacerlo. Le tiene ganas pero no tiene con qué. O hay gente que tiene con qué pero no tiene ninguna intención. Pero aquí estamos hablando de un Dios fiel que nos promete, y en Él todo lo que Él promete, en Él es sí. En Él es amén, así es, así sea. Entonces mi respuesta a ese Dios que cumple todo tiene que ser fe. Tiene que ser confiar. Esa es la respuesta que Él se merece. Que cuando Él promete, yo confíe. Yo confíe. Siempre. Y cuando mi respuesta es la fe, nosotros en el ejercicio, al ejercer, al usar los dones espirituales, empezamos a distribuir entre los demás gracia. Empezamos a repartir gracia. Y eso fortalece su fe. Eso fortalece su fe. Recuerda que una mano cerrada es una mano que no pierde lo que tiene, ¿verdad? Pero también es una mano que no recibe nada. Una mano abierta es una mano que suelta, es una mano que da, pero también es una mano que recibe. Un corazón cerrado es un corazón que no da, y es un corazón que no recibe. Si todos nos dedicáramos a dar de la gracia de Dios, fortaleciendo la fe de otros, también estaríamos recibiendo en abundancia. No de uno, no de dos, de muchos. De muchos. Y eso es ser bendecidos con el tesoro de la gracia de Dios. Es que es gratuita. Por eso es gracia, ¿verdad? Por eso yo cuando voy a un lugar y le digo, me da 2 empanadas, no me debe de cobrar. Porque le dije que me da, y la persona no me dijo, no te voy a dar, me los dio. ¿Y por qué me cobra? Si yo le dije me da. Si yo le hubiera dicho, le compro o me vende, pues le tengo que pagar. Pero yo dije, me da. En el pedir está la manera de pedir la buena, ¿verdad? Me da. Así que si usted vende algo y viene y le dicen me da, dígale, no, hoy vendo. Hoy vendo. Pero la gracia, hermanos, es gratuita. Y por ser gratuita no significa que no sea preciosa, que no sea de alto valor. Y es que muchas veces, hermanos, lo que no pagamos no lo valoramos, ¿verdad? Creemos que no vale mucho. Como ayer, ¿verdad? El curso pagaron $5. Y a veces no apreciamos porque son $5. Ay, si hubiera cobrado 150 y los que vienen, no, cada palabra la aprovechan porque ¿qué? Costó mucho. El que Dios derrama de su gracia sobre nosotros, a nosotros no nos cuesta nada, pero a Él le costó mucho.
Lo que para nosotros es gratis, a alguien le costó. Nada es gratis, a alguien le costó. Y hay cosas que cuestan mucho, aunque nos salgan gratis. La gracia, mis hermanos, es gratuita. Y aunque es gratuita, es preciosa, porque es capaz de hacer fuerte nuestro corazón en la fe. Imagínense, usted desea un corazón más fuerte, usted desea una vida más fuerte, una fe más fuerte. Vayamos a Hebreos 13, por favor. No está muy lejos de Pedro, un poquito a la izquierda. Y ahí en el capítulo 13, al final de esta preciosa carta, en el versículo 9, y el escritor de Hebreos nos dice así: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. ¿Con qué? Con el billete. No, con la gracia se afirma el corazón. No con comederas, con viandas, con disculpe la palabra, con tragadera. No con eso. ¿Es malo eso? No. Pero el corazón, ¿con qué se afirma? Con la gracia. No con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas, porque ellos siguen teniendo hambre y hambre y hambre y hambre, porque el corazón no se llena con eso. El corazón del creyente se llena con la gracia de Dios. Con eso nos sentimos satisfechos, con la gracia de Dios. Con eso estamos enriquecidos y bendecidos, completos con Él. El que tiene sed volverá a tener sed, el que tiene hambre volverá a tener hambre. El que tiene dinero se le va a acabar y va a necesitar otra vez. Todo eso no llena realmente el corazón. El corazón se llena, como dice el escritor de Hebreos, se fortalece, se hace fuerte el corazón con la gracia. No con alimentos. No con alimentos. Por lo tanto, lo que debería de suceder con todos nosotros como administradores de Dios debería ser y tener y un despertar, como dice un libro, el despertar de la gracia. ¿Alguien lo ha leído? Despertar a la gracia de Dios. Despertar a la gracia de Dios. Muchos hacia la gracia de Dios están o estamos adormecidos, dormidos, inertes, incapaces. Y es hora de despertar a la gracia de Dios. Exponernos a la gracia de Dios. Movernos por la gracia de Dios. Y encontrar, mis hermanos, más y más formas de distribuirnos mutuamente la gracia de Dios y darla hacia todos a través de, otra vez, los dones espirituales. Dios escogió que a través de los dones que a cada uno Él nos dio, distribuyamos a todos su gracia. Su gracia. Su gracia. Vean lo importante. Y la segunda verdad rápidamente. Los dones están orientados a la palabra y otros orientados a las acciones. Ya lo leíamos en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11, que dice: si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da. Así que se orientan hacia las palabras o se orientan a través de los dones de acciones. Así que usted y yo vamos a caer en uno de estas dos categorías, o de palabras o ¿de qué? Acciones.
Así que usted puede tener dones de palabra o dones de acciones, o puede tener de los dos, de palabras y acciones. Si alguno hable, dice Pedro, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno habla, permita entonces que hable, pero que hable conforme a ¿qué? A las palabras de Dios. Así que si una persona tiene dones relacionados con hablar, no debe de fiarse de su propia capacidad humana, no se debe de fiar de su propio instinto porque yo tengo dones y yo voy a hablar y lo que yo voy a decir va a traer gran bendición. Y no se fíe en su propia prudencia. Si alguno hable, ¿de qué va a hablar y conforme a qué va a hablar? ¿Qué dice Pedro? Si alguno hable, hable conforme a las palabras de Dios. Fundamentese 100%, pásese 100% en la acción, en las palabras que Dios le está dando a usted. Y con esas palabras hable, no con las suyas, no con su sabiduría, no con su conocimiento. Hable con las palabras que Dios da. Pídale a Dios entonces que hable a través de usted, que sea Él quien hable a través de usted. Así que impartimos de esta manera la gracia a quien escuche. ¿Cierto? Pero vamos a impartir gracia a los que escuchen si lo que hablamos, lo hablamos conforme a las palabras de Dios. Si no hablamos conforme a las palabras de Dios, no estamos ejerciendo el don. No estamos ejerciendo ningún don, aunque yo tenga un don de palabra. Yo no ejerzo don de palabra porque estoy hablando según mis palabras, no estoy hablando según las palabras de Dios. Y no importa si la semana pasada hablé según las palabras de Dios, pero hoy no estoy hablando según las palabras que Dios me ha dado. Entonces, hablar según las palabras de Dios no significa necesariamente que cuando yo hablo siempre estoy repitiendo versículos bíblicos. No estoy hablando que textualmente estamos citando en todo momento las escrituras y cuando no es un versículo bíblico entonces ya no estoy hablando conforme a las palabras de Dios. No es ese extremo, sino que las palabras que estoy empleando, los conceptos que estoy dando como alguien que está siendo usado por Dios, como alguien que está usando la gracia de Dios en palabra, las palabras que brotan de mi corazón y de mi boca son guiadas por Dios. Eso significa, son guiadas por Dios. Dios me está guiando a decir lo que estoy diciendo. Y cuando esto hacemos, la atención de aquel que habla conforme a las palabras de Dios dirige en el corazón del que está oyendo hacia Dios y no hacia Él. No hacia Él. Porque aquí el punto es que en todo Dios sea glorificado. Y si al hablar la atención la dirijo a mí, no estoy buscando que en todo, no en un alto porcentaje, que en todo Él sea glorificado. Puedo estar hablando para yo ser exaltado y no Él. Luego dice, el que sirve, que lo haga con la fortaleza, o como dice la versión de la Reina Valera 60, con el poder que Dios da. El que actúa, el que acciona, accione con el poder ¿de quién? Que Dios da. Entonces, si el don que yo tengo involucra acciones prácticas de servicio, entonces no voy a poder llevarlas a cabo tratando de confiar en mis propias fuerzas o en mis propias capacidades. No voy a tratar de confiar en los recursos que yo tengo, sino que lo voy a hacer, dice la Escritura, con el don que Él me dio. Cuando hablamos con las palabras ¿de quién? ¿De quién?
de Dios. Cuando hablamos debemos de hablar con las palabras de Dios. Y cuando actuamos debemos de actuar con la fuerza, con la fortaleza que Dios nos da. Con eso hemos de actuar, con la fortaleza que Dios nos da. Si esto hacemos, entonces la gracia de Dios se va a distribuir a otras personas. Sin duda, la gracia de Dios va a llegar a otras personas a través del don, ya sea de palabra o de acción. El punto final del texto, mis hermanos y amigos, el punto final de esta mañana es que el objetivo en el uso de todos los dones espirituales, más allá de servir y más allá del valioso deseo y oportunidad de hacer que la fe de otros crezca, que la fe de otros mejore, dice el versículo 11, que el final de todas las cosas, lea conmigo, para que en todo lo que la iglesia hace, para que todo lo que se dice, los dones de palabra o de acción, para que en todo, dice la Escritura, Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esto quiere decir que para que se muestre la gloria de Dios, Dios nos ha otorgado los dones y nos ha dado fe para ejercitarlos, cada uno de ellos. Porque Dios quiere que nosotros, todos nosotros, sin faltar, y el mundo entero, se maraville en Él, se maraville de Él, y que comprendamos su grandeza. Y comprendamos su grandeza. Lo maravilloso, mis hermanos, la maravillosa realidad de Dios, lo comprende todo, lo abarca todo. Todo proviene de Él, por medio de Él y para Él, dice Romanos 11:36. Todo proviene de Él, por Él y para Él. Y para Él. Todo. Y no hay nada más grande y maravilloso, y no hay nada más que nos cause tanto gozo, hermanos, que tenga más significado y nos dé más satisfacción que encontrar nuestro lugar en la maravillosa manifestación de la gloria de Dios. En todo esto maravilloso que Dios está haciendo, qué hermoso es encontrar mi lugar. ¿Ha ido alguna vez algún acto, algún evento donde no hay lugar para usted? ¿O pareciera que no hay lugar adecuado para usted? ¿Cómo se siente? ¿Se siente extraño? ¿Se siente ajeno? No puede disfrutar lo que otros parecen disfrutarlo. ¿Sabe por qué? No siente que tiene un lugar ahí. Qué hermoso es saber que usted y yo tenemos un lugar en ese despliegue maravilloso de Dios, de su gloria. Aleluya. Usted tiene un lugar, no para estar viendo qué pasa y qué no pasa. Tiene un lugar para accionar, para actuar. Y accionar y actuar en armonía con todos los demás actores que Dios nos ve como buenos administradores, como excelentes administradores, como buenos y fieles. Así quiere encontrarnos Dios. Y deseo con todo el corazón que así desees y procures que Dios te encuentre cuando Él venga o tú vayas.